Bueno, compañeras y compañeros, vamos a continuar la sesión. Se nos ha atrasado un poquito, era normal, era lógico. La intervención del presidente, pues, que nos entretuviese un poquito. Vamos a continuar. Y, bueno, pues el mecanismo de trabajo será el mismo. Aquella persona que quiera hacer alguna pregunta al ponente nos levanta la mano, las compañeras de la sala recogerán el papelín, me lo traerán a mí y luego iremos preguntando al amigo José Vicente González. Mira, Marisa. Sí, pues siguiendo con la exposición de esta tarde, tenemos con nosotros a José Vicente González Pérez. Él es el presidente de la Cierval. José Vicente nació en Valencia en 1946 y ha sido elegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, Cierval, en julio de 2011. José Vicente tiene como formación académica el Espíritu Industrial, máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Cuenta con una amplia y extensa trayectoria profesional. Fue presidente de GH Electrotermia y GH Group, una empresa fundada en 1961 y dedicada a la fabricación de equipos de calentamientos por inducción. Preside también los consejos de administración de las empresas del grupo GH en Alemania, Francia, Brasil, México, India, Estados Unidos y China. Es un comprometido con la docencia y con la investigación. Ha ostentado la presidencia del Instituto Tecnológico AIDO, AINME. En 2003 accedió a la presidencia de la Federación Metalúrgica Valenciana, FEMEVAL. Desde 2005 a 2011, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y ha sido director académico de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Pot ser empresaria en su 13ª y 14ª edición. Es también, asimismo, un comprometido con la gestión. Ha sido, además del presidente de la Cierval recientemente elegido, desde el 30 de octubre del 2013 es también presidente de la Feria de Valencia, vicepresidente de la COE y miembro de su comité ejecutivo. Pertenece al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, miembro de los patronatos de la Fundación Universidad Empresa, de la Fundación Comunidad Valenciana. Puedo seguir con un montón de cargos más que tiene, pero no quiero restar la importancia que tiene para nosotros su intervención y va a dar esa visión empresarial en este nuevo tiempo que hemos denominado para las relaciones laborales. Y sin más, le cedo la palabra a José Vicente. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y sobre todo y ante todo, muchas gracias por invitarme una vez más a esta escuela de estiu de la Unión General de Trabajadores. Para mí es un placer venir aquí y bueno, sobre todo porque tengo buena acogida. Quizá en otros tiempos el presidente de la patronal hubiese salido aquí con las orejas calientes, pero realmente los tiempos han evolucionado para todos. Yo creo que eso es positivo. El tema que sugiere del título es apasionante. Es decir, yo creo que es verdad que estamos en un momento donde es necesario replantearnos las relaciones laborales y pasar de donde estamos a unas relaciones laborales, pues yo diría que del siglo XXI. Estamos con un sistema de relaciones laborales que realmente es una cola del siglo XX, pero de la mitad del siglo XX. Y vamos poniéndole parches para intentar seguir funcionando, pero ya es tiempo de que hagamos una reforma laboral, no en el sentido de una ley, sino del tipo de relaciones laborales y cómo se plantean en profundidad. Yo creo que hay que partir de donde estamos en estos momentos. Tenemos una situación económica que pese a que hay riesgos de recaída, lo que está claro es que la recuperación económica se está produciendo, no solamente en términos técnicos, se ve claramente, tenemos porcentajes de crecimiento importantes. Este año vamos a cerrar con un porcentaje de crecimiento del PIB que va a ser el doble que el promedio
de toda la Unión Europea, lo cual es muy positivo, con una inflación que va a estar por debajo de cero, sin lugar a dudas. Estamos en estos momentos pues casi un menos 1%. Bueno, va a subir en estos próximos meses, eso es normal, pero estaremos por debajo de cero o alrededor de cero, lo cual, por otra parte, es una buena noticia en cuanto al poder adquisitivo de los ciudadanos de este país, que con incrementos salariales, pues la verdad que muy modestos, pues van a tener sí una mayor ganancia de capacidad de compra. Pero no todo es bonito, es decir, lo decía antes el presidente. Yo creo que sin duda de la recesión hemos salido. La recesión es un término técnico. Un país está en recesión cuando 2 semestres consecutivos está creciendo en negativo, o sea, decreciendo, y eso lo hemos dejado atrás hace 7 trimestres. Y estamos en un claro momento de recuperación económica, pero una recuperación económica que se produce, que tiene riesgos. Los riesgos que pueden verse en el año 2016, que pueden llegarnos. Tenemos en España un déficit importante y aunque se ha anunciado que para el año que viene el déficit se va a recortar significativamente, la verdad es que la Unión Europea no se lo ha creído y si quieren que les diga la verdad yo tampoco. Y ese es un gran problema porque hay que reducirlo. Hay que reducirlo si queremos tener estabilidad y crecer. Ningún país puede tener situaciones de déficit coyunturales por un periodo determinado, pero no puede permanecer en una situación de déficit. Pero el déficit se corrige de 2 maneras. Se puede corregir aumentando los ingresos, cosa que se produce casi automáticamente cuando se crece, automáticamente aumentan los ingresos. Pero también se puede reducir reduciendo los gastos. Nosotros creemos que es necesario también reducir los gastos. Hay que tener en cuenta que en España el peso del gasto público es el 42% del PIB y en ese gasto público hay muchas ineficiencias. Es decir, se distribuye de una forma que no es la más eficiente. Y cuando hay problemas graves, lo que se hace es recortar en general, cuando lo que habría que hacer es de verdad mirar toda la estructura del Estado, examinarla con criterios de eficiencia, lo cual significaría que en algunos sitios, en algunas partes de las cosas que hace el Estado, habría que aumentar los presupuestos y en otras partes habría que reducirlos o simplemente cerrar el kiosco porque sería mucho más rentable. Pero eso es mucho más difícil. Exige estudios serios, implica necesariamente que haya gente que se sienta perjudicada. Claro, esos no te van a votar nunca más porque los has perjudicado. Y estamos arrastrando esa no toma de decisiones desde hace mucho tiempo y yo creo que esas cosas hay que hacerlas porque ese déficit no lo vamos a poder soportar por muchos años. Lo de menos es que nos coloree la cara a la Unión Europea, que eso da igual, se la colorea a todo el mundo. Señora Merkel tiene cierta afición a decirle esas cosas aquí a los del sur, que nos dedicamos a bailar la conga y esas cosas en vez de a trabajar. Y eso se puede conseguir por una parte si crecemos. Claro, el déficit es un porcentaje del PIB. Si mantenemos la misma cifra en valor absoluto, pero que es el numerador, pero aumentamos el denominador porque tenemos un PIB superior, pues automáticamente el porcentaje baja. Y tenemos que reducir la deuda. La deuda que tenemos, que es equivalente al 100% del PIB aproximadamente, claro, también se reduce bajando el déficit, porque si no, cada vez que hay más déficit hay más deuda, inevitablemente, pero al mismo tiempo también se reduce porque también es un número fijo y si tenemos un PIB superior, pues el porcentaje es inferior. ¿Y por qué es importante la deuda? De momento nos prestan todo el dinero que necesitamos sin ningún problema. Pero con una deuda alta, en el momento que haya el más mínimo problema, pues nos van a poner en el punto de mira y va a ser mucho más difícil que nos presten dinero. Y el año 2016 va a ser un año también en que los países emergentes van a atravesar serios problemas. Brasil nos va a dar, yo creo, que más de un disgusto. Lo de China me parece menos importante, pero Brasil va a tener problemas y también muchas de nuestras empresas que se han lanzado, yo creo que con mucha seriedad,
a la exportación, etcétera, pues se van a encontrar con algunas limitaciones, porque cuando los países van mal, pues bueno, tienen el vicio de comprar poco, y eso te genera problemas en origen. También en el aspecto, digamos, del empleo, estamos mejor que estábamos, se ha parado la destrucción de empleo, seguramente creceremos. Este año habrá 400 o 500.000 empleados más que había a principio de año. Otra cuestión distinta es la calidad del empleo y la retribución de ese empleo, pero sí que habrá crecimiento, pero continuamos teniendo una rémora importante. Yo creo que es que hemos pasado unos años en donde la gente lo ha pasado muy mal. Han sido años duros, excepcionales, con circunstancias personales y sociales dramáticas, y sobre todo han sido unos años en donde yo creo que se ha exacerbado una especie de economía dual y también de sociedad dual. Economía dual porque ha habido empresas que lo han hecho bien y que la estaban haciendo bien y han salido de la crisis y han salido fortalecidas y han salido bien, y otras se han muerto. Y se han muerto muchas en la crisis, 300.000 empresas, no es cualquier cosa. Pero también una sociedad dual, en las personas, en donde, bueno, pues el que tiene trabajo ha pasado en estos años a ser un privilegiado, que podía vivir más o menos decentemente, pero mucha gente que no podía vivir decentemente porque se había quedado excluido del sistema prácticamente, y yo creo que eso, aunque los números macros al final den a escala nacional una sociedad que no sea equilibrada, eso no significa que todo el mundo sea igual, una sociedad que no sea equilibrada no funciona correctamente y además no tiene capacidad para reaccionar ante los momentos de crisis, y eso nos lo ejemplifican muy bien países como Alemania y sobre todo los países del norte de Europa. Por tanto, es una situación mejor que la que teníamos estos 4 años, pero tengo complicada. Y yo creo que esto se puede tomar, yo como soy optimista por naturaleza, yo creo que es una situación que nos permite hacer muchas cosas, es una oportunidad de hacer cosas que a lo mejor, si estuviéramos en el mejor de los mundos, no las haríamos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, yo creo que, replantearnos nuestro sistema de relaciones laborales, abogando por unas relaciones laborales mucho más flexibles, mucho más implicadas de todas las partes. Y también modificar nuestra forma de hacer los convenios. Los convenios, yo creo que los nuevos convenios que debemos hacer y las nuevas relaciones laborales deben ir mucho más lejos de lo que sale en la prensa, que al final lo que sale es si el incremento es del 1% y se han reducido 4 horas de trabajo anuales. Eso, cuando uno hace números, pues no es tanto. Y parece ser que es lo único que se haga en un convenio. Yo creo que en los convenios hay que profundizar en otros tipos de cosas, y en otros tipos de cosas que a mí me parecen fundamentales, como, por ejemplo, la implicación de las personas, de los trabajadores con la empresa, implicación que solo va a poder tener lugar si hay una contrapartida y una actuación del mismo tipo por parte de la empresa, para lo cual es condición sine qua non la transparencia. Realmente, si los trabajadores no ven que la empresa les facilita los números de verdad, yo voy a decirlo claramente, no van a querer implicarse nunca porque no se van a creer lo que están diciendo. Por tanto, yo creo que eso conduce de la situación inexorablemente al sendero de la autoorganización en cada empresa. No es tiempo de planificaciones dirigidas y centralizadas de un amplio espectro, porque cada empresa es un mundo y hay que tratarlo ahí. Y yo creo que habrá que promover fórmulas que contribuyan al crecimiento, a la estabilidad en el empleo y a la productividad, que corrija las discriminaciones que se puedan producir con jóvenes, con mujeres y otros colectivos que son vulnerables, porque, insisto, una sociedad más equilibrada no solamente es una cuestión, digamos, de buenismo, pero es que además es una sociedad que funciona mejor y, por tanto, funciona mejor para todos. Y, si me lo permiten, en términos muy económicos, muy empresariales, diré, y además es una sociedad que da dividendos. Además de ser una sociedad
justa y equitativa da dividendos, porque hacer las cosas bien, si se hace durante mucho tiempo en la vida, al final las cosas salen y salen bien. Las nuevas normas laborales tienen que facilitar la tarea a las empresas en dificultades, el uso de mecanismos alternativos al de las extinciones de contratos. Miren, hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre. En el año 2009, que fue un año fatídico para el empleo, fatídico para el crecimiento, Alemania tuvo un crecimiento del Producto Interior Bruto del menos 5,6%, mientras que España solo redujo su PIB en el orden de no llegó al 3%. Pero la diferencia fundamental es que con una reducción del PIB brutal en Alemania, el doble de reducción del PIB en Alemania que en España apenas se perdió un puesto de trabajo y en Alemania incrementamos la tasa de desempleo en 9 puntos. Pasamos de 15 o de 13 a 22 en un solo año. Y claro, eso no tiene milagros detrás. Dicen que milagros se hacen en Lourdes, yo pues, bueno, me lo creo más o menos, pero vamos, en cualquier caso, como no estamos en Lourdes, y también eso se lo preguntaremos al arzobispo, que seguro que lo sabe mejor, y ese no es mi negociado, las cosas yo entiendo que se producen porque antes se han hecho otras cosas. ¿Y por qué se produce aquello en Alemania? Que vamos a tomar como ejemplo. Hay otras cosas que no son tan ejemplares en Alemania, pero vamos a ver, esta sí. Se produce básicamente por un acuerdo entre sindicatos, empresarios y el gobierno alemán, que se enfrentan a una reducción de carga de trabajo que en muchas empresas era del 30%, y oigan, si le cae la carga de trabajo el 30%, no hay ninguna empresa que sea capaz de mantener el pleno empleo con esa reducción de trabajo, porque va a aguantar el tiempo que sus finanzas le permitan aguantar, pero al final acabará cerrando y se perderán no el 30% sino el 100%. Bueno, ante esa situación, las empresas españolas, con una legislación laboral pues muy antidiluviana, no nos olvidemos que la legislación laboral española viene del Estatuto de los Trabajadores, que se hizo en época franquista y al cual se han añadido como 37.000 reformas y pastiches, pero no deja de ser una chapuza. No teníamos mecanismos para hacer frente a ello. Los alemanes tenían un mecanismo engrasado, que eran los consejos de vigilancia, que eran el trabajo conjunto de administración, empresarios y sindicatos, que permitieron que todos se sacrificaran un poco, pero no se perdieran puestos de trabajo. Los empresarios pusieron la parte que les tocaba, los trabajadores también redujeron la parte de su salario, el Estado pagó la otra parte para que no perdieran tanto, y además aprovecharon el tiempo para la formación. Y eso permitió que cuando las cosas mejoraron ligeramente, la población trabajadora estuviera mejor preparada y, por tanto, pudiera aprovechar muchísimo mejor ese repunte de la economía. Nosotros no teníamos nada de todo eso. El único mecanismo, cuando se reducía la carga de trabajo del 30%, era despedir al 30% de la gente, con lo cual conseguimos dos cosas. Una, esa gente se quedó sin trabajo, evidentemente, pero además, en muchos casos, casi perdimos esa generación. Esa generación que yo le llamo la generación del ladrillo, que en los años del disparate de la construcción inmobiliaria, sobre todo en nuestras costas, que ahí se construía a mansalva, pues no había ningún chico ni ninguna chica que acabara ni la ESO. Todos se iban a la obra, se levantaban 3.000 euros al mes y bueno, y encima se reían de los chicos de su edad que iban a estudiar y que obviamente no tenían 3 euros para ir a la discoteca el sábado por la noche, mientras que los chicos de la obra iban con un Audi A3 tuneado y pagaban el whisky y le daban a todas las chicas. Entonces, eso pasó entonces, pero ahora se acabó lo de la obra, no hicimos nada en la formación y tenemos un problemón.
¿qué hacemos con esa generación? ¿Qué hacemos con esa generación que está ahí? Y es responsabilidad de todos, no solo de la Administración, también la responsabilidad de los empresarios, también la responsabilidad de los trabajadores. No podemos dejar caer una generación completa de gente, porque nos empobrecemos. Los convenios colectivos, fíjate, nos quejamos mucho de las discusiones de los convenios colectivos y tal. Yo he estado releyendo, porque seguramente me pasa como a casi todos, que cuando hicimos el acuerdo nacional, el ANC, el último, que tiene 60 páginas por lo menos, yo cuando lo leo digo, ya están los de los sindicatos aquí colocándonos paja por todos los sitios y un rollo aquí con 400 artículos que se podía simplificar. Pero la verdad es que creo que tienen el germen suficiente y necesario para que desarrollemos muchos de esos artículos que por tradición todos los que hemos firmado convenios colectivos incluían párrafos y cláusulas de ese tipo y luego no se les ha hecho en la vigencia del convenio colectivo ni puñetero caso. Esa ha sido la verdad. Al final era el tanto por ciento de aumento, pero ya está escrito, no hay que inventarlo. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y eso exige que tengamos por parte de todos voluntad de desarrollarlo. Y no va a ser fácil, pero nada que valga la pena es fácil. Y sobre todo no es excusa para que no lo hagamos. Yo creo que una de las cosas que tienen que hacer los convenios colectivos es que tienen que convertirse en instrumentos que ayuden a la evitación de destrucción de puestos de trabajo, que permitan, no solo que permitan, que faciliten el que cuando hay un conflicto se pueda resolver de manera que la única solución no sea el reducir el número de puestos de trabajo. Y yo creo que todo eso se puede introducir en los convenios, los traslados, la flexibilidad de los horarios, etcétera, etcétera. Yo creo que ya hay muchas empresas en España que eso lo hacen bien. Aquí siempre se pone el ejemplo de Ford, yo no sé si es para hacerle la pelota a Gonzalo, pero siempre se pone el ejemplo de Ford. Pero además de Ford, hay muchas empresas españolas grandes que eso ya lo hacen. Yo tengo una gran pregunta. ¿Cómo conseguimos que eso se haga también en las pymes? En donde los interlocutores están muchísimo más dispersos, no nos engañemos, las cosas son como son. El índice de afiliación sindical en España es muy bajo comparado, por ejemplo, con el finlandés. El índice de afiliación, bueno, nosotros como nos pueden medir, podemos presumir más que vosotros, pero no estoy seguro de decir la verdad, pero vamos a decir que tampoco es muy bueno. Y claro, ¿cómo conseguimos llevar todas esas cosas que no son sencillas? Porque yo parto de una base de la competitividad de la empresa no es tarea solo de la dirección de la empresa. Es una obligación compartida por todos y que debe ser el norte de la empresa en su conjunto. Miren, la empresa es algo que está por encima de sus componentes. La empresa no es el amo, ni es la dirección, ni son los trabajadores, ni son los clientes y los proveedores. Es todo eso junto. Por tanto, las decisiones no se pueden enfocar solamente desde un punto de vista. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista, porque todos los puntos de vista son los que al final dan ese resultado que es beneficioso para todos. Sin más y mejores empresas no seremos capaces de afrontar el gran reto que es la recuperación del empleo y la necesaria cohesión social, que yo creo que es en estos momentos nuestro problema fundamental. Y por tanto, esos espacios cómodos y ese tratamiento rutinario que todos hemos practicado, yo también, cuando se tenía que renovar un convenio, pues yo creo que sinceramente tenemos que mirarnos en el espejo y llegar a la conclusión, esto se ha acabado. Es que no tenemos que complicar la vida con más cosas, necesariamente. Hay que tomar más decisiones y para eso los negociadores de los convenios son absolutamente fundamentales. También a ellos hay que convencerlos de que tienen que tomar, discutir sobre esos temas no va a ser fácil. Toda la inercia que llevan las cosas hacen que las cosas no sean tan complicadas. Yo creo que hay ejemplos que podemos
que podemos tomar. Alemania es un buen ejemplo, insisto, en estas cosas. Si se tomaron decisiones después de la Segunda Guerra Mundial, se definió aquello que llaman en Alemania la teoría de las tres patas, ¿no? Que es por una parte el capital, la dirección, bueno, pues que busca obtener el máximo beneficio, los trabajadores que quieren tener las mejores condiciones de trabajo y los salarios, y la tercera pata es la empresa, que es algo por encima de todos ellos. Es completamente lógico que la primera parte, entre la dirección de la empresa y los trabajadores, cada uno buscan una cosa distinta, y es normal que haya discusión, pero lo que no tiene que haber, creo yo, es enfrentamiento. Lo que tiene que haber es que la discusión se haga sobre una base de colaboración, porque al final todos tienen que estar interesados en lo mismo. Si la empresa no funciona, no hay nada que repartir. Si la empresa funciona bien, se puede y se debe discutir cómo se reparte la tarta entre los diferentes componentes de la empresa. Pero si no hay tarta, o la tarta es ridícula, es una discusión. Es que repartir miseria es que es muy triste. Es mucho más fácil repartir cuando hay que repartir. Nosotros en Alemania hay muchas cosas que se han hecho en eso, los consejos de vigilancia, pero tampoco nos asustemos ni intentemos extrapolar. Los consejos de vigilancia en Alemania funcionan en las grandes empresas, en las pymes no hay consejos de vigilancia. Lo que sí hay es una cultura de que determinadas cosas se tienen que negociar entre los trabajadores y la empresa. También en empresas en donde no están sindicalizadas, porque tampoco las pequeñas empresas alemanas, pequeñas, y hay muchas, tampoco están sindicalizadas, pero sí que hay esa cultura de que esas cosas se negocian y, por tanto, eso ayuda muchísimo. Por desgracia, nosotros tenemos muy poquitas empresas grandes de esas, y de las otras pequeñas tenemos muchísimo, y ahí tenemos un trabajo enorme que tenemos que, creo que, desarrollar las asociaciones empresariales y los sindicatos. Es cómo llegábamos a esas empresas ese nuevo tipo de relaciones laborales de una forma que sea fácil para ellos. Porque, claro, usted no puede montar en una empresa de 15 trabajadores un consejo de vigilancia cuando al final, de verdad, es que el consejo de vigilancia de la empresa es el accionista de la empresa, que suele ser el accionista y como mucho su hijo y su prima, y no, porque no hay más allí, es que allí trabajan 10. Y es esta participación en las empresas lo que yo creo que ha sido un gran éxito, y creo que tenemos que ir por ese camino. Otro de los temas que tenemos que abordar en conjunto, y no tenemos, al menos no hemos tenido hasta ahora ninguna facilidad por el Gobierno de turno, es el tema de la educación y el tema de la formación. A mí es un tema que me preocupa, y me preocupa muchísimo, porque todos creo que compartimos aquello de que las empresas valencianas, que tienen el tamaño que tienen, han de crecer en tamaño, tienen que tener un tamaño adecuado al mercado en que se mueven, tienen que internacionalizarse más, tienen que innovar más, pero todas esas cosas, que son verdad, pero las hacen las personas, porque innovan las personas. La sociedad se llama no sé cuánto sociedad anónima. El anónimo no inventa nada, ni innova nada, ni coge la maleta y se va a vender a Brasil. Eso lo hacen las personas. Y si no tenemos a las personas bien formadas y motivadas e implicadas con la empresa, pues el sistema no va a funcionar. Y yo creo que este es el espíritu que hay que llevar a las pymes. Yo creo que además eso exige una contrapartida. Si los trabajadores se implican, si innovan, si están con la empresa tiene que reconocérselo, es importante, y no solo económicamente. Tiene que reconocerlo económicamente y además dándole las facilidades de trabajo y de formación que le permitan desarrollar una carrera profesional en la propia empresa. De esa manera no se irá nunca y contribuirá a que se innove, a que se
a que se vaya a más países, etcétera. Por tanto, es un trabajo que hay que hacer entre todos, no lo puede hacer nadie más. Los países que a mí me gustan, que son los países me gustan para las relaciones laborales. Digo, para vivir prefiero vivir en Valencia, lo siento, pero prefiero vivir en Valencia que en Alemania, pero que el sistema me gusta. Tienen una serie de cuestiones que no costaría mucho tampoco introducir aquí, que para determinadas decisiones la opinión de los trabajadores tendría que ser necesariamente tenida en cuenta. Por ejemplo, cualquier plan de reestructuración que implique la gestión de los contratos, instrumentos de cogestión de la empresa, analizar los mercados, la estrategia, la organización, estudiar las pirámides de edad en una empresa. Ese suele ser un problema, que muchos empresarios acuden a mí y me dicen: se me jubilan 6 matriceros el año que viene y no tengo por qué sustituirlos, porque como tenemos un sistema de formación profesional tan fantástico, dicen los formadores, pues nos sobran tropecientos mil personas de formación profesional de informática y no hay ni soldadores de acero inoxidable, ni hay matriceros, ni hay operadores de máquina herramienta, etcétera, porque los planes de formación los hace un señor en Madrid que en su puñetera vida está en un taller. Y entonces, pues sabe lo que sabe, que es nada. Y entonces yo creo que ahí hay que hacer una reforma importante, reforma que hay que hacer con los docentes de la formación profesional, pero no para los docentes. Las reformas en la formación hay que hacerlas como hacemos en las empresas, para los clientes. Y los clientes de la formación son los alumnos que están allí y las empresas que luego los van a acoger. Al final, lo que se trata es de avanzar en todos estos aspectos. Yo voy a intentar abreviar porque veo que van llegando las preguntas y no voy a poder contestar. Avanzar en todos estos aspectos y es necesario que también las empresas, todo no va a ser exigible a los trabajadores, es que las empresas tienen que hacer su parte y tienen que incorporar a su actuación diaria pues otros comportamientos que algunas empresas los hacen, pero otras no, tengo que decirlo también. Hemos pasado una crisis, a la gente se le han exigido ajustes y sacrificios en estos tiempos que han hecho y que eso ha permitido a muchas empresas salir más bien o mal o regular, pero poder salir de la crisis y continuar existiendo. Hombre, cuando vienen los tiempos que no son tan malos, también habrá que estimular a los trabajadores con los resultados positivos que se obtengan, porque me parece decente y, sobre todo, eso refuerza moralmente el que se puedan exigir ambas partes cosas. Hay que ser igual de exigente de un lado que de otro. Por tanto, yo creo que es importante que se arbitren mecanismos de comunicación de la información económica y financiera, que debería ser transparente y disponible para todos los trabajadores de las empresas. Hemos estado hablando, lo decía antes el presidente, vamos a firmar dentro de un par de días o tres, a principio de la semana que viene, bueno, un pacto para desarrollar pues el diálogo social, que a mí me parece absolutamente fundamental para salir de la situación de la crisis, porque eso permite que se dialogue abiertamente. En fin, yo no soy partidario. Es un sistema muy latino, que es el de la confrontación, es decir, vamos a negociar lo que sea y antes de empezar a discutir, pues yo me cago en tu padre y el otro en el tuyo y tal. Eso es muy latino, que somos muy pasionales, pero eso no conduce a ninguna parte. Yo creo que hace falta un diálogo, cada uno tiene unos puntos de vista, seguramente nadie tenemos la razón completamente, pero seguramente también las dos partes tendremos una parte importante de la razón. Por tanto, se trata de poner las cosas en común, intentar buscar una salida, y eso yo creo que parece que estoy pidiendo el sol y las estrellitas, pero no es verdad. Eso lo estamos haciendo ya. Lo que hay que hacer es darle forma. El hecho de que lo estamos haciendo ya, por ejemplo, es que yo estoy hablando aquí.
Si fuese el otro sistema, lo que estaríais dedicándoos a tirarme tomates. Y, bueno, espero que nos animéis, que aún estáis a tiempo. Pero bien, es lo que hay que hacer con la mayor naturalidad del mundo, discutir lo que haya que discutir, y yo creo que es muy importante que la sociedad además lo sepa. En este diálogo social yo tengo que romper una lanza por los sindicatos y por las organizaciones empresariales, por los dos, que somos sociedad civil, que representamos intereses distintos, pero intereses distintos que se mueven en el mismo espacio y que la sociedad no nos lo reconoce. Y claro, no hemos sido capaces de desarrollar un sistema que, por ejemplo, cuando se está discutiendo y aprobando el convenio del metal, digo el convenio del metal porque como yo soy del oficio, pues me resulta mucho más próximo, en donde la Federación del Metal ha destinado durante mucho tiempo no sé cuánta gente para ejercer el convenio, UGT ha hecho lo mismo, Comisiones Obreras ha hecho lo mismo, al final llegamos a un acuerdo, el convenio es público y el convenio se aplica en todas las empresas, estén o no estén afiliadas al metal, y afecta a todos los trabajadores, coticen o no coticen a los sindicatos. Y luego, además, desde la experiencia de haber participado en cosas de ese tipo, te ponen a parir. Y casualmente te suele poner a parir el que aplica el convenio sin haber pagado nunca una cuota a la federación correspondiente, que eso ya es la pena. Y yo no sé lo que os pasa a los sindicatos, pero me temo que debemos estar en el mismo barrio. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Hemos tenido, y con eso quiero acabar, porque Juan ya me está mirando con muy mala cara, con eso quiero acabar. Yo creo que, y hay que decirlo, yo creo que con orgullo, en este país no han pasado más cosas en estos años de crisis profunda, porque los sindicatos y las organizaciones empresariales hemos sido muy, muy responsables. Se daba estos años de atrás el caldo de cultivo, que yo lo veía venir, de que en cualquier momento ahí iba a haber una explosión en la calle, de la gente rompiendo cristales, de una especie de revolución, porque la gente lo estaba, ahora está un poquito mejor, y aún hay mucha gente que lo pasa mal, lo estaba pasando muy mal, y cuando uno lo pasa muy mal y además no tiene nada ya que perder, pues puede salir por cualquier lado. Y yo creo que el trabajo que no se nos va a reconocer nunca, no solamente no se nos reconoce, sino que se nos pone a parir, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, conduciendo ese malestar a salidas razonadas y civilizadas, no nos lo van a pagar nunca. Pero como tampoco lo hicimos para que no lo pagaran, simplemente quiero decir que yo estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho y os doy las gracias a los sindicatos por la forma que habéis actuado. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo veo muchos papelitos a mí y no voy a decir lo que ha dicho el presidente, que sean fáciles las preguntas, porque estoy seguro que las que me vais a hacer a mí no son fáciles. Bueno, he visto alguna yo que... No, es igual. Hay que hacer como decía Churchill, aquella entrevistadora que le preguntó le hizo tres veces la misma pregunta, y claro, la primera le contestó lo que le dio la gana el Churchill, y la segunda le dijo: señor primer ministro, no me ha contestado usted, la pregunta era, y volvió a contestarle lo que le dio la gana, que no tenía nada que ver, y la tercera vez le dijo: oiga, señor primer ministro, es que usted contesta lo que quiere. Digo: señorita, yo le he dicho a usted lo que me tenía que preguntar. Pues no me diga a mí lo que tengo que contestar. Lo digo como prevención, según como sean las preguntas. No, yo creo que serán fáciles. Bueno, ¿fáciles para ti o para mí? Para ti, para ti. Bien, yo, antes de empezar con las preguntas, es que no me resisto a... Si tuviésemos en nuestra comunidad, en España, en
en la COE muchos José Vicentes, seguramente la cosa nos andaría por otros derroteros. Gracias. Bien, y ya empezamos con las preguntas. Uy, qué miedo. José Aliaga es de una organización externa, graduada social, nos dice que es aquí. Nos dice, en época de crisis, las empresas españolas ajustan su demanda de producto a través del ajuste del empleo, con lo perjudicial que es para las empresas, ya que se pierde el efecto experiencia, además del sentimiento de permanencia se ve mermado. Cuando comienza la recuperación, las empresas que han ajustado a través del despido les cuesta arrancar, mientras que las que han ajustado en jornadas parten con ventaja. De una manera estabas. ¿Cómo se podría fomentar otra vía de ajustes por parte del empresariado? Vamos a ver, yo creo que el sistema de ajuste que se ha hecho en esta crisis ha sido brutal y además se ha hecho de la forma que no se tenía que hacer. Porque ante una situación tan dramática como también vivían las empresas, no hay que olvidarse que ha habido millones de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, pero se han cerrado 300.000 empresas, es decir, que 300.000 empresarios se han quedado sin trabajo y muchos de ellos sin el patrimonio de toda la vida, y el recorte era, pues, como los recortes que hace el Gobierno. Voy a recortar el 20% de personal y entonces recorto los sueldos más altos, que suelen coincidir con la persona con más experiencia y de esa manera rebajo mi base salarial y me permite sobrevivir. Y algunas han salido así, pero efectivamente el problema viene luego cuando ahora tengo más trabajo y ahora ¿dónde encuentro a estas personas que si eran buenos profesionales seguramente han encontrado trabajo en otra parte? Y por tanto va a ser muy difícil, la recuperación para ellos les va a costar mucho más. Yo soy decidido partidario de que se hagan dos tipos de cosas. Nosotros también hemos tenido momentos difíciles en la empresa y lo hemos resuelto generalmente pues, de acuerdo con los trabajadores, trabajando menos horas diarias 4 meses al principio del año porque teníamos una bajada de pedidos, haciendo una bolsa de horas, pagándole a la gente, porque el problema nuestro no era financiero, pero era de que no teníamos más pedidos, pagándole a la gente como si estuviera trabajando y luego devolvían en horas de trabajo en la segunda mitad del año las que no habían hecho al principio. Con lo cual a la gente no le perjudicabas en su vida diaria porque continuaba cobrando lo mismo, obviamente. Las horas que ya les habíamos pagado no se las pagábamos otra vez, tan espléndidos no éramos. Ya les habían cobrado una vez, pero yo creo que soluciones de este tipo son las que tienen que permitir que la única solución no sea el recorte de un porcentaje de la plantilla, porque ahí generalmente, además, para no meterse en libros de caballerías, si ve uno lo que han hecho los bancos, por ejemplo, los bancos han perdido una cantidad tremenda de potencial intelectual, porque han dicho, todos los que tengan más de 50 años o 52 años, prejubilados. Bueno, seguramente en ese colectivo pues habrá gente que, bueno, pues que era de los tiempos que se iba con manguitos y que no había sido capaz de adaptarse a los tiempos modernos, pero eso sería un porcentaje. La mayor parte era gente que estaba, yo creo que a una edad con la suficiente experiencia y en las mejores condiciones posibles para hacer un trabajo espléndido. Pero os ha parecido más cómodo, para no tener discusiones, de que si elijo a este, elijo al otro, es decir, todos los que tengan 52, y a mí me parece que eso es, como decía antes, en los recortes que hace el Estado cuando tiene un problema de déficit, tirar la raya y decir, todos un 2% menos, a mí me parece un error. Es muy cómodo y por eso lo hacen, pero es un error, que se paga luego. Lola César pregunta, ¿qué significa para usted la flexibilidad? ¿No tenemos suficiente flexibilidad en los grandes almacenes, trabajar de 9 a 23 horas más domingos y festivos? ¿Qué significa para mí flexibilidad? Desde mi punto de vista, porque la he practicado. Es decir, flexibilidad significa lo que acabo de decirle. Es decir, usted va a hacer las 1.700 no sé cuántas horas que marca el convenio anual
y en las condiciones normales pues serán no sé cuántas horas al día, pero si hay una rebaja del trabajo, pues serán menos horas y eso lo tendrá usted que compensar con más horas cuando haya más trabajo. Obviamente siempre, yo creo que eso hay que cuidarlo, siempre diciéndole, pero usted va el tiempo que trabaja 3 horas menos va a cobrar como si trabajara las 3 horas, no tenga problemas en su casa. Claro, cuando tenga que trabajar esas 3 horas de más, tampoco espere cobrar 2 veces las mismas 3 horas, no, eso no va a suceder. Eso es flexibilidad. Flexibilidad es poder no estar atado por sistemas también decimonónicos de qué tipo de trabajo puedo hacer yo y qué tipo de trabajo no puedo hacer yo. Si lo sabes hacer, oye, pues te cambio de aquí a aquí, porque aquí ahora mucho trabajo y aquí no tenemos. Al final, ¿qué se tiene que buscar? Se tiene que buscar adaptarse al mercado. Y el mercado es como es. Es decir, yo veo, miren, los comercios es un ejemplo de eso, la lucha de los pequeños comercios por los horarios y tal y que igual, y que se cierre todos los domingos. Yo siempre digo una cosa, el comprador compra cuando quiere y el vendedor vende cuando puede. Por tanto, si es inteligente, intentará vender cuando el comprador puede comprar. Y aquí estamos en lo mismo. Si no hay una flexibilidad y no podemos hacer frente a los vaivenes, que los vaivenes han... Dice, oiga, ¿sería mejor que la demanda fuera constante en el tiempo? Sin lugar a dudas. Pero eso es una entelequia, ¿eh? Es que no sucede así, es que pasa en todos los negocios. Es que la gente, está Gonzalo aquí, la gente compra más coches poco antes de Navidad. Pues porque es una época que está eufórica y no sé qué, compra más coches y claro, y en cambio en enero no se vende un clavel. Bueno, pues eso hay que evaluarlo y hay que compensarlo. Pedro Murat, de MCA. Señor González, me ha parecido entender que está a favor de la cogestión en las empresas. ¿Sería posible que UGT o sindicatos y Cierval lo incluyeran en la próxima negociación del diálogo social? Vamos a ver, dicho así en general yo le diría que sí, y además creo que una parte de eso ya está incluido en el Acuerdo Nacional del Empleo. Lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es paso a paso. Es una pena que se nos haya ido nuestro amigo alemán. Es decir, ese sistema de participación en la dirección de las empresas de Alemania lleva 60 años funcionando, ¿eh? Entonces, y nosotros somos unos neófitos. Yo creo que es el buen camino, pero no queramos correr demasiado, pero hay que ir paso por paso. Pero yo creo que hay por ahí, yo más que cogestión le llamaría participación en las decisiones de la empresa. Que viene a ser, es un truco, viene a ser lo mismo, pero no asusta, asusta menos. Pero yo juraré que no he dicho eso. Bien, y la última es de un compañero, que es más complicada, es un compañero de la casa. Honorato San Félix, es un compañero que ha tenido importantes responsabilidades en nuestros servicios jurídicos. Bueno, tiene a tiempo parcial aún, creo. Ya no. En la Cierval se ha abierto el debate de la cogestión en las empresas y la posibilidad de acordar con los sindicatos el establecimiento de recomendaciones en el ámbito de un posible acuerdo de concertación social. Sigue. Por otro lado, si tiene o puede transmitir alguna información de las federaciones empresariales valencianas sobre la negociación colectiva. Si han abierto el debate en la búsqueda de fórmulas para la gestión integral del convenio con los sindicatos y de los gastos propios de dicha negociación colectiva sectorial. Varias cuestiones. Bueno, no, vamos a ver. Nuestro sistema, entre muchas dificultades que tiene nuestro sistema de convenios, yo sé que ahora se está trabajando en Madrid en definir un modelo, digamos, de información de los convenios que se hacen. Es que tenemos una base estadística que es miserable.
Es decir, es que no hay manera de saber, pero no es que yo no sé si los sindicatos lo sabéis, en COE no lo sabemos, pero no lo sabe ni el Ministerio de Trabajo, el número de convenios que hay firmados, qué contenido tiene y tal. Las partes son muy reacias a facilitar esa formación, esa información. Y esa formación sería muy útil porque permite comparar las mejores prácticas de uno y de otro, pero nosotros tenemos a un par de personas dedicadas en COE a intentar encontrar todo eso y al final nos encontramos con una puerta cerrada por casi todos los sitios, pero es que el propio Ministerio de Trabajo no lo tiene. Nosotros estamos empujando en el Ministerio de Trabajo, que tiene muchos más medios que tenemos nosotros, y decir, oye, si es que nos interesa a todos y a fin de cuentas eso es la verdad y que podamos compartir esos datos, pues permitiría mejorar la negociación. Y nos gustaría, yo creo que de todas maneras, ahora vamos a estar obligados porque yo creo que nos quedan muchas cosas que discutir en la mesa de diálogo social que arrancaremos la semana que viene, pero quedan muchísimas cosas que discutir, tantas que seguramente habrá que decir, hombre, para empezar a conseguir algún resultado práctico, vamos a parar aquí y pongamos en marcha esto y luego continuaremos. Yo creo que debemos, como orientación, ir haciendo bloques y por lo menos, porque si no, esto va a ser el parto de los montes, nos vamos a tirar 2 años negociando y yo creo que hoy en día ni las empresas ni los trabajadores están para esperar que aparezca la lucecita blanca esa que decían que estaba en el Palacio del Pardo. Hay que ir sacando cosas que se puedan poner en marcha y que la gente pueda comprobar, pueda tocar y pueda ver que son beneficiosas y ahí se pueden meter todo ese tipo de cosas, incluyendo los tipos de participación, insisto, de una forma progresiva de los trabajadores en la empresa. Y insisto en lo de progresivo porque tiene que ser así y creo que conviene a las dos partes, porque si no te correremos el riesgo de que se rompa la baraja antes de empezar y más vale dar pasos adelante, aunque sean lentos, pero sin parar, que no, como decimos en Valencia, arrancar de caballo y para de burro. Muy bien, pues no hay más preguntas. No. Es una reflexión. Usted planteaba... Es que no hemos planteado así esto, Bueno, yo te atiendo fuera en un momento. Sí. Próximo año que el compañero director de la escuela. Bien. Me compro el discurso, decía, ¿cómo trasladar los convenios, o sea, el concepto alemán que decíamos de congestión y demás, a las pymes? Nosotros tenemos un convenio que es el de gráficas, que parte de una ordenanza seguramente alemana, que estaba contemplado, de lo que estamos hablando hoy, estaba contemplado todo el año 70, que se ha ido destruyendo. Pero nosotros firmamos en el 78, porque yo soy de su quinta, firmamos en el 78 la flexibilidad que hago. Me falta trabajo, pues trabajas menos. Cuando venga trabajo en mi época buena, me vas a pedir trabajo. Esto se firmó en el 78. Por tanto, había una comunicación. ¿Cómo era complicado trasladarlo? Sus compañeros. En San Sebastián, el convenio de San Sebastián, ya se firmó que no todo el mundo pudiera ir al médico todos los días a cambio de menos horas de médico, porque la gente va al médico cuando está mala, por lo tanto no necesitamos horas todos los días, y en cambio se pedían horas para asambleas, que si no te las convocaban. Entonces es fácil, es sin negociación, es capacidad de los empresarios de adaptarse a un modelo, como decía Alemán. Que nosotros tendremos que poner cosas de nuestra parte, sí, evidentemente. Gracias, compañero. Es que si no, no funcionará. Bueno. Bien, pues gracias a José Vicente. Creo que tenemos una importante línea de trabajo para iniciar y estaremos en ello. Gracias. Muy bien.
Por favor, oye, no os vayáis, vamos a clausurar el acto.